Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Gracias una vez más por acompañarme una vez más en esto que hemos comenzado hace una semana de volver a transmitir como lo hacíamos en el pasado. Muchas gracias entonces por estar aquí. Y vamos a continuar con lo que comenzamos viendo hace 2 semanas. La primera transmisión vimos si nos daba algún beneficio, si obteníamos algún beneficio con respecto al control. Vimos el desapego y ahora vamos a comenzar a hablar sobre la aceptación. Voy a ver si se fue la música. Entonces, ¿de qué se trata esto de la aceptación? Si bien venimos hablando y vengo compartiendo con ustedes el tema de la aceptación hace prácticamente 5 años, también hablando de la no resistencia, de no resistirnos, de fluir, de abrirnos a recibir, que recibamos las cosas sin estar poniendo oposición. Y veníamos desarrollando estos conceptos desde más o menos fines del 2015, principios del 2016. Una cosa es, digamos que aceptar y fluir sin resistencia cuando tenemos cierto dominio, por llamarlo de alguna manera, sobre todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, hasta hace 2 meses y moneda, tal vez teníamos libertad para hacer muchas cosas, podíamos movernos sin andar pidiendo permiso, sin andar pidiendo autorización, teníamos ganas de salir, salíamos, teníamos ganas de viajar, viajábamos, y resulta ser que ahora las cosas no están tan así. Entonces, desde ese espacio, cuando uno tiene la libertad como para poder, entre comillas, hacer lo que se le da la gana, parecería que es fácil aceptar y es fácil fluir y es fácil también no resistirse a las cosas que están pasando porque uno es como que genera, produce y uno digamos que es el responsable directo de todo lo que está generando en su entorno, ¿sí? Pero hace, por lo menos aquí nosotros en Paraguay, 50 días de cuarentena, que ya no es cuarentena, ya vamos a hacer cincuentena, 50 días sin poder salir de nuestra casa. Ya lo de la aceptación, lo de el no resistirse, el de fluir con los acontecimientos, es como que ya cuesta un poquito, ¿sí? Porque no es, vuelvo a decir, no es lo mismo cuando uno tiene la libertad como para poder desplazarse sin ningún tipo de impedimento y en ese desplazamiento tal vez ir aceptando ciertas cosas, ir fluyendo con ciertas cosas, evitar resistirse frente a otras cosas, abrirse a recibir lo que está sucediendo ahí o permitir que eso suceda. Y otra cosa es cuando ya hay una imposición y te dicen, a partir de hoy no podés salir, ¿sí? O si salís, tenés que tener ciertas restricciones o para salir tenés que pedir un permiso, tenés que tener una autorización, como en algunos casos para algunas cosas puntuales. Entonces, ahí es como que todo ese concepto tal vez intelectual que teníamos de la aceptación y que sí nosotros intelectualmente hemos aceptado, estábamos aceptando intelectualmente, aparentemente estábamos fluyendo con muchísimas cosas, intelectualmente estábamos muy abiertos a recibir muchas cosas, a que se presenten muchas cosas. Sin embargo, pudimos habernos dado cuenta que esa tal aceptación no estaba, ¿sí? Había sido que todavía en nosotros había mucha falta de aceptación, que en nosotros todavía había muchísima, muchísima resistencia, que no nos estábamos dando cuenta, tal vez, porque no teníamos algo con que confrontarnos directamente y ahora esta situación nos llevó a confrontar con esta realidad y podemos empezar a percibir o pudimos haber percibido esa resistencia a tener que aceptar esto, esta imposición, esta prohibición en muchos casos, esta exigencia en otros casos, de tener que aceptar ciertas cosas. Yo tenía que volver a México el 24 de mayo, mi vuelo cancelado.
Teoría, 2 de julio. Puede ser. Fíjense, algo que ya estaba programado y preparado desde diciembre del 2019 se trunca. Parecía que uno podía fluir y aceptar un montón de cosas, pero te dicen, no podés viajar. No hay forma de que viajes. No hay manera de viajar. Entonces, ahí es como que se empiezan a generar ciertas cosas en uno que en vez de llevarnos a juzgarnos, criticarnos, condenarnos en algunos casos, es la oportunidad para poder rever y revisar en nosotros hasta qué punto realmente estamos transitando el camino de la aceptación y hasta qué punto realmente estamos fluyendo de verdad sin resistencia. Hasta qué punto realmente estamos fluyendo. Por eso que yo les digo y les vengo diciendo hace prácticamente 2 meses desde que comenzó esto, esta es nuestra gran oportunidad para darnos cuenta dónde estamos parados. Es nuestra gran oportunidad para darnos cuenta qué tanto avanzamos, qué tanto crecimos, qué tanto nos expandimos, qué tanto nos desarrollamos. Porque veníamos transitando muy bien y nosotros con todo lo que veníamos haciendo en Malquimia veníamos de maravilla, habíamos logrado tantas cosas, vimos tantos resultados, logramos tantas cosas, tuvimos tantas evidencias, pudimos ver, disfrutar, experimentar tantas cosas, pudimos ver tantos cambios, tantas transformaciones, que veníamos bien y todo parecía que fluía. Por eso le digo que es muy fácil fluir cuando todo fluye, todo iba sumamente bien y todo crecía y se expandía y se desarrollaba, pero de golpe sucede algo que no estaba contemplado, ¿sí? Que si bien yo desde el año pasado venía diciendo algo va a pasar, viene un cambio, hay que prepararse, tenemos que prepararnos, se presenta un cambio y lo venía diciendo, y ustedes se acordarán que desde prácticamente mayo, junio del año pasado vengo repitiendo esto. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vienen cambios, vienen cambios. Cuando volví de mis vacaciones de verano, le dije que se venía un cambio. Después, cuando volví de Costa Rica, le dije, se viene un cambio. Después, cuando volví de Turquía, le dije, se viene un cambio. Y después les dije, cuando venga de Paraguay, se viene otro cambio. No sabía que esto era el cambio, obviamente. Yo siempre estaba asociando que era algo que estaba pudiendo eventualmente pasar conmigo internamente o eventualmente que lo que podría estar pasando con Malquimia. Pero este cambio que se presentó sin aviso nos tiene que facilitar darnos cuenta, y por eso es que le digo que podemos utilizarlo como un beneficio para poder medir hasta qué punto realmente aceptamos, ¿sí? Y es como le dijo hoy en una clase que tuvimos esta tarde, yo realmente me di cuenta que estaba en la aceptación, que estaba en la cero resistencia y que realmente estaba fluyendo cuando el lunes me confirmaron que mi pasaje estaba cancelado. Porque hasta el domingo de esta semana mi pasaje todavía estaba vigente y en teoría yo todavía viajaba el 24 de mayo a Ciudad de México. Pero el lunes, cuando me dicen cancelado, y en principio era cancelado hasta próximo aviso, y más o menos después quedó que van a ser los primeros días de julio, 2 de julio, ahí yo me di cuenta que realmente estoy en este proceso realmente de aceptación y he aceptado porque ya no percibí resistencia en mí, no hubo ni frustración, ni impotencia, nada, sino que solamente fui. Bueno, no viajaré, pero lo mismo viajaré en algún momento. Entonces, como que tampoco no es que me resigné, ¿eh? Y tampoco no es que me entregué y bueno, que sea lo que Dios quiera, tampoco no es así, sino es simplemente aceptar, las cosas están así. ¿Qué puedo hacer? Así están. Resistirme a esto me va a generar estrés y me va a generar dolor. Dolor que al no ser aceptado me va a generar sufrimiento y voy a sufrir al divino botón. ¿Sí? Entonces, hay que aceptar. Y aceptar es reconocer que las cosas están así, abrirnos a recibir esta realidad como está y
fluir con los acontecimientos como se vayan presentando, cómo se vayan desarrollando, para que no haya resistencia en nosotros, porque la resistencia va a producir dolor. Y el dolor, cuando no es procesado, no es integrado, ese dolor después se convierte en sufrimiento y podemos sufrir muchísimo. Y como le vengo diciendo ya hace prácticamente un mes, si no nos preparamos para la post-cuarentena, vamos a sufrir muchísimo, 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 porque vamos a tener muchísima resistencia porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, lo aceptemos o no, la vida cambió. La vida ya no va a ser como era hace 2 meses. Ya no vamos a vivir de esa manera. Aunque se levante todo esto, se termine la cuarentena y podamos volver a salir, de cualquier manera, durante mucho tiempo probablemente, tal vez lo que resta del año, habrán muchas restricciones, muchas cosas que tal vez no nos permitan, no se pueda, no se deba, pero no porque esté mal, no porque volvamos a caer en una dualidad de que eso está mal o esté bien, sino porque es el medio que se comprende, se entiende, por lo menos intelectualmente, que es el que nos va a resguardar, nos va a proteger y nos va a cuidar de esto que está sucediendo, ¿sí? Entonces, tenemos que comenzar a fluir con lo que está pasando sin resistirnos a lo que está pasando. Y este resistir, este no resistirnos significa justamente fluir sin cuestionar, sin estar preguntándonos, sin estar buscando las causas, sin estar buscando las razones, sin estar buscando los motivos, porque desde un concepto, desde una idea que teníamos, tú eres el creador, ¿sí? Tú creas tu realidad, tú creas tu vida, tú creas, tú creas, tú creas, tú creas, todo es tu creación, vos sos la causa de todo. Resulta ser que en qué momento, en qué espacio, en qué lugar, 3.000, casi 4.000 millones de personas en realidad, ha escogido crear un aislamiento. Porque no es que me aislé yo solo, no es que a lo mejor se aislaron ustedes, no es que solamente se aislaron aquí las personas que viven en Paraguay. Somos casi 4.000 millones de personas en el planeta que nos aislamos. Pero no porque escogimos aislarnos, sino porque si no nos aislábamos, tal vez hoy podríamos estar todos enfermos o todos muertos. Entonces se requería hacer eso, ¿sí? Desde ese planteo de que yo soy el creador, yo creo todo, yo creo mi vida, yo creo mi realidad, yo creo absolutamente todo, surge la pregunta, ¿dónde creé esto? ¿Dónde generé esto? ¿Dónde me produje esto? ¿En qué momento me produje esto? ¿Qué hice yo? ¿O dónde hice yo para que esto pase? ¿Sí? Porque salta el juicio o quiere saltar el juicio. Y ahí es cuando se genera la resistencia, porque uno trata de encontrar una explicación. ¿Sí? La lógica es, yo soy el responsable porque yo soy el creador, pero uno busca su grado de responsabilidad aquí y dice, pero ¿dónde está mi grado de responsabilidad? ¿En qué momento yo inconscientemente empecé a asumir o empecé a demandar o empecé a pedir o empecé a decretar un aislamiento para mí? Y no solamente para mí, sino que afectó no solamente a mí y a mi realidad o a mi entorno, sino que afectó a miles y miles y miles de personas en todo el planeta. ¿Sí? Entonces, todos esos cuestionamientos que son producto de nuestro intelecto, porque nuestra mente quiere conocer la respuesta, quiere entender y empieza a buscar información de dónde y cómo se dio y empieza a buscar a ver dónde está y empiezan las conspiraciones y empiezan esto y empiezan lo otro, pero de cualquier manera, si esto fue una conspiración, como dicen, China, la China, ¿dónde generé yo que a la China se le ocurra hacer esto para mantenerme encerrado a mí 50 días? Porque hoy es mi día número 50.
¿Dónde generé yo esto para que a la China se le ocurra hacerle esto supuestamente para sacarle el poderío a los Estados Unidos? ¿Sí? Pero yo estoy involucrado. Si esto fuera problema entre la China y Estados Unidos, a mí no me afectaría, pero yo estoy involucrado, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo también soy partícipe necesario en esto, entonces yo también creé esto, tuve que haber creado esto. Entonces, ¿en qué momento, lo que estamos aquí, en qué momento nos pusimos de acuerdo, nosotros por lo menos, para crear esta situación? ¿En qué momento? Entonces, surgen muchos cuestionamientos, surgen muchas preguntas que probablemente estén las respuestas y las podamos tener, respuestas que a lo mejor no las comprendamos intelectualmente, respuestas que a lo mejor tengamos que estar mucho más abiertos a recibir, ¿sí? O a lo mejor tengamos que tener un poco más de expansión de conciencia para poder comprenderla, porque toda causa, mejor dicho, todo efecto siempre tiene una causa. Entonces, esto tiene una causa, tiene una razón, tiene un fundamento, y en algún lugar del universo está la causa, está la razón, está el fundamento. Pero a lo mejor en este momento no estamos todavía en condiciones de poder comprender esa causa, ¿sí? O de entender ese proceso que se generó ahí, o cuáles son las causas realmente por cuál se produjo eso. Entonces, entrar en ese barullo mental de tratar de comprender, de entender y de ir a mirar la profecía que hizo fulano allá, el mengano que ya profetizó allá, la astróloga que dijo esto, el astrólogo que dijo el otro, todo eso a nuestra mente le enloquece. Porque nuestra mente quiere encontrar la respuesta, quiere entender lo que está pasando, sobre todo cuando nuestro intelecto ha sido bombardeado durante mucho tiempo escuchando, vos sos el creador, vos sos el Dios, vos sos el hacedor, vos sos la causa, vos sos. ¿Sí? Entonces, ahora en esta situación la mente dice, yo soy. Entonces, ¿dónde armé todo este barullo? Ahí es cuando nosotros requerimos dejar de resistirnos y requerimos aceptar las cosas como están y requerimos aceptar también a los pensamientos y a las emociones que puedan surgir, pero sin buscar esa respuesta o sin tratar de entender esa respuesta, porque eso también es resistencia. Porque tratar de entender lo que está pasando, tratar de comprender lo que está pasando, genera también resistencia. Entonces yo puedo decir, puedo aceptar mi encierro, pero por el otro lado quiero entender por qué estoy encerrado. Y desde ese por qué estoy encerrado y empezar a indagar y empezar a buscar esa respuesta de por qué estoy encerrado, me está llevando también a resistirme. Porque si yo hubiera aceptado, no requiero andar indagando por qué estoy encerrado. Estoy encerrado y punto. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que empezar a fluir con lo que está aconteciendo, aceptar lo que está aconteciendo sin resistirnos frente a lo que está sucediendo en este momento que todavía la mayoría estamos en cuarentena, porque cuando salgamos de la cuarentena va a ser más conflictivo todavía, porque nuestra forma de vivir cambió y va a cambiar y ya no va a ser lo mismo. Y probablemente el día que pueda viajar y pueda tomar mi avión a México, probablemente voy a tener que tener un montón de restricciones para poder subir a un avión. No es como que llegaba antes al aeropuerto, a lo mejor llegaba, presentaba mi pasaporte, mi pasaje, pasaba, subía al avión y ya me iba, ¿no? Y acá a lo mejor van a cambiar las cosas, tal vez no es tan fácil, ¿sí? Tal vez hayan que hacer muchos cambios. Entonces, tenemos que ya empezar a abrirnos a todo esto, a fluir con todo esto, porque o si no, va a generar muchísimo dolor. La verdad, va a haber mucho dolor porque va a haber demasiada resistencia. Entonces, aprovechemos esta etapa y analicemos y veamos hasta qué punto realmente hemos aceptado, a pesar de que venimos hablando de la aceptación hace varios años. ¿Hasta qué punto es verdad eso que solíamos decir en esa frasecita que usábamos, aceptar, experimentar y soltar? ¿Hasta qué punto hemos realmente aceptado, experimentado y soltado? ¿Hasta qué punto realmente estamos fluyendo? ¿Y hasta qué punto de verdad estamos tan abiertos a todo que no nos resistimos a nada y que no nos oponemos absolutamente a nada?
Vuelvo a decir, todo esto es muy fácil, todo esto es muy sencillo, cuando la vida nos sonríe, cuando la vida es color de rosa, cuando todo fluye, es muy fácil decir, yo acepto, yo estoy abierto a recibir, yo fluyo, ¿sí? Y es lo que yo podía decir hasta, creo que acá comenzó la cuarentena el 14 de marzo, o por ahí, hasta esa fecha yo podría decir, yo fluyo, porque todo me fluía de maravilla, todo fluía, todo lo que hacía se multiplicaba, se expandía, se veía el resultado, se veía la evidencia, entonces era como que todo estaba en un engranaje que se iba moviendo y que iba fluyendo y de golpe todo eso se paró. Y se paró no porque yo haya provocado algo para que se pare, sino porque las circunstancias me llevaron a pararlo. ¿Sí? Y ahí uno es cuando se da cuenta hasta qué punto realmente aceptó y hasta qué punto realmente está fluyendo. Porque una persona que aceptó de verdad y fluía de verdad, frente a eso iba a seguir fluyendo, iba a seguir aceptando. Pero más de uno quedamos ahí, a la defensiva. Más de uno quedamos duros y más de uno no quisimos saber nada. Entonces, esto, más allá de lo conflictivo, lo traumático y en algunos casos lo devastador que pueda ser eventualmente, tenemos que darnos cuenta que era la oportunidad que tenemos de analizarnos, de confrontarnos con nosotros mismos y ver hasta qué punto me expandí, hasta qué punto me desarrollé. Entonces, ahora estoy en condiciones de hacer las correcciones que se requieran hacer en este proceso de aceptación para ahora sí ponerme a aceptar, ahora sí abrirme a recibir y ahora sí dejar de resistirme. Para que cuando salgamos de aquí, ya de verdad podamos fluir de verdad sin ningún tipo de resistencia y sin ningún tipo de querer andar controlando lo que está sucediendo afuera porque no estamos dispuestos a aceptar lo que está sucediendo. Entonces la aceptación es eso, aceptar, recibir, reconocer eso que está pasando ahí, como está pasando ahí, sin pretender, sin esperar, sin desear, sin pedir que sea algo diferente. ¿Sí? Es como que ustedes ven que tengo una gorra, aceptar que tengo una gorra, sin estar esperando que yo me saque la gorra o sin ustedes estar demandando que yo aparezca sin gorra. Aparecí con gorra y aparecí con gorra y se aceptó la gorra. ¿Sí? Ahora, a algunas personas les va a molestar probablemente que yo esté a esta hora conversando con ustedes, transmitiendo, teniendo una gorra. ¿Sí? Entonces va a saltar un juicio. ¿Cómo va a estar hablando con una gorra, por ejemplo? Ahí salta un juicio y eso es una resistencia. ¿Sí? Entonces, ahí me doy cuenta que tengo una resistencia. Pero entonces me tengo que preguntar por qué me resisto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver yo con que a él se le ocurra usar una gorra? En tal caso, es mi elección utilizar una gorra y no tiene nada que ver con ustedes. Es una cuestión mía. ¿Sí? Y yo elijo estar con gorra. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No importa, pero yo elijo estar con gorra. Ahora, ¿qué genera en ustedes el hecho de que yo escoja tener gorra en este momento? Porque eso es la resistencia que hay en ustedes. Y ustedes podrían estar resistiendo a eso, a que yo no tenga gorra. Pero ¿y por qué yo le tendría que complacer a ustedes? ¿Y por qué yo le tendría que dar el gusto a ustedes de sacarme la gorra porque a ustedes no les gusta que yo tenga gorra? Esa es la resistencia que tiene la mayoría de las personas. Perdón, esa es la resistencia. Ahí está la mayor resistencia. Y de ahí viene el control, perdón, y por eso es que no hay aceptación. Y por eso es que no podemos aceptar al otro. Porque queremos que el otro piense como nosotros, sienta como nosotros, actúe como nosotros y dé por hecho ciertas cosas como nosotros las damos por hecho. Entonces, desde mi cabecita loca, está mal hacer una transmisión vía Facebook con gorra. Eso está mal, no se debe, no se puede, es incorrecto, está mal, es desubicado. Entonces yo tengo que ser adivino, en teoría, y pensar, mira que fulanita
piensa que esto está mal. Entonces yo le voy a dar el gusto a fulanita y voy a salir sin gorra. Pero si yo tendría que estar pensando en darle el gusto a cada una de las personas que están acá, colapsaría porque no tendría forma de complacerles a todo porque alguna va a quedar insatisfecha, alguna va a quedar inconforme, a alguna no se va a cubrir sus expectativas, alguna se va a resistir. Entonces, podemos empezar a analizar y empezar a darnos cuenta desde este lugar hasta qué punto estoy fluyendo o hasta qué punto me estoy resistiendo de acuerdo a los juicios que me surgen a mí con respecto a lo que está sucediendo conmigo y lo que está sucediendo a mi alrededor. Esa resistencia me va a querer llevar a mí a cambiar eso, transformar eso, dar vuelta a eso, controlar eso, chantajearlo de alguna manera, manipularlo de alguna manera. No quiero esto, me resisto a esto, tengo que hacer algo con esto. Y ahí comienza la lucha, y ahí comienza la pelea, y eso genera dolor y genera demasiado sufrimiento. Cuando yo puedo decir, me abro a recibirlo y acepto eso como es. ¿Cómo es? Que se podrá hacer algo eventualmente, y si se puede, hacemos. Si eventualmente se puede transformar algo, lo transformamos. Si eventualmente se puede recrear todo, lo recreamos. Pero si eventualmente no se puede hacer nada, no hacemos nada. Pero no, nosotros seguimos insistiendo y seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. Queremos cambiar, queremos darle vuelta, queremos controlar, queremos transformar. Todo eso es pura, pura resistencia. Y toda esa resistencia genera puro, puro dolor. Dolor que al no ser procesado, dolor a que no es aceptado, se convierte en sufrimiento y después vivimos sufriendo, amargados, llenos de rencor y de resentimiento. Requerimos fluir con lo que está sucediendo, requerimos aceptar lo que está sucediendo y requerimos darnos cuenta que las cosas están así. Y no solamente hoy están así, por un largo tiempo van a estar así. Entonces requerimos aceptarlas así y fluir con esto, porque de lo contrario vamos a sufrir demasiado. Demasiado vamos a sufrir si no estamos dispuestos a dejar de resistirnos, a comenzar a aceptar esto y a fluir con las condiciones como están. Entonces, reflexionen en esto, analicen esto, piensen esto. ¿Realmente estaba fluyendo de verdad o todavía había resistencia en mí? ¿Realmente he aceptado o no acepté un comino? Había sido. O todo parecía que fue aceptado y que fluía porque la vida me iba de maravilla, porque desde que empecé a poner en práctica las cosas que recibí, las cosas que entendí, las cosas que comprendí, cambió mi situación económica, cambió mi situación laboral, cambió mi situación de pareja, cambió mi relación en la familia, todo fluía de maravilla, estábamos felices, contentos, todo fluía, no había ningún problema, los problemas se terminaron, entonces parecía que, wow, ya acepté todo, recibo todo, fluyo con todo, pero nadie esperaba este golpazo, este choclazo. Y ahora, ¿realmente aceptamos? ¿Realmente estamos fluyendo? ¿O todo era una fantasía de nuestra mente porque nos estaba yendo tan bien en la vida que por eso es que no había ningún tipo de resistencia y por eso es que era todo pura aceptación, porque todas eran cosas maravillosas las que pasaban? Pucha, tanto dinero, tanto viaje, todo lo que viajamos, todo lo que se generó, todo lo que... ¿no? Entonces, desde ese espacio todo es fácil. Ahora, aquí estamos. Esta es la situación, aquí encerrado. ¿Hasta qué punto estamos caminando en el camino, valga la redundancia, de la aceptación y hasta qué punto realmente he dejado de resistirme? Vean, y si encuentran que hay todavía mucha resistencia y si encuentran que todavía hay mucha aceptación, entonces comiencen a aceptar y empiecen a fluir y dejen de resistirse, porque una vez más, la resistencia hoy en día solamente genera dolor y sufrimiento. La no aceptación solamente genera sufrimiento porque la verdad no hay nada que hacer.
No podemos hacer más, no podemos hacer nada más que aceptar y fluir con estas circunstancias, porque la verdad, las cosas están así. Entonces, analicen esto, reflexionen esto, piensen en esto y continuamos el próximo miércoles, aproximadamente a la misma hora, por este canal. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por haber elegido escoger estar aquí. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y espero que ya el próximo martes yo pueda decir, ya salí de la cuarentena, porque aparentemente el lunes salimos. Chao, que pasen súper bien, que le vaya súper, súper bien. Chao, buen fin de semana también para todos. Chao.